Hola, hola. Vamos a continuar con estos videos de la semana 6. Este es el segundo video y ahora sí, después de haber visto un poco de programación modular, vamos a hablar de funciones. Arranquemos. Habíamos hablado de programación modular, que era básicamente lo de separar en bloquecitos nuestro programa grande. Entonces, nuestro problema grande lo separamos en problemas más chiquititos y cada uno de esos iba a ser un bloquecito, un módulo. Entonces, ¿cómo programamos cada módulo? Bueno, lo vamos a programar con funciones. Hace mucho, hace como muchas semanas, cuando estábamos en la segunda semana de clase, cuando empezamos a saludar al mundo con Python, bueno, apareció esta diapositiva en la presentación, en el video, que básicamente era cuando, para que se ubiquen un poco en tema, la habíamos puesto cuando necesitábamos calcular la raíz cuadrada. Y esto nos presentaba la librería, la biblioteca en realidad, Math. Y habíamos dicho que más adelante en la materia, a estos programitas chiquititos, los íbamos a llamar funciones y que íbamos a aprender a crearla. Bueno, adivinen qué. Ya es más adelante. Es el momento en donde las llamamos con el nombre que corresponde, funciones, y que vamos a crearlas. Entonces, las funciones son un conjunto de instrucciones, o sea, un programita que está encapsulado y que está bajo un mismo nombre, están agrupados sobre un nombre y tiene la particularidad de recibir parámetros de entrada y devolver un resultado. Básicamente es como una caja negra. Bueno, en este caso amarilla. Una caja en donde uno, no, como usuario, yo no tengo idea de cómo está programado. Y a mí no me interesa cómo está programado como usuario. Yo solo sé que si a esa caja yo le pongo datos de entrada, me va a devolver algún resultado. Nosotros ya estuvimos usando funciones, aunque no les hayamos puesto necesariamente este nombre. Por ejemplo, cuando usamos range, nosotros sabíamos que a esta función, si le poníamos 3 números, nos devolvía una secuencia de números, que es la que usábamos en el ciclo for. También teníamos, por ejemplo, la función len, en donde uno le ponía una cadena como dato de entrada y devolvía un número. Estas cosas son funciones. Y ahora nosotros vamos a aprender a crearlas. Pero para eso tenemos que identificar sus características. Primero, todas estas tienen un nombre. Vamos a poder elegir el nombre que querramos. La única restricción es la misma restricción que pasaba, o las mismas restricciones que teníamos para las variables, en cuanto a qué tipo de caracteres podíamos usar, el orden, el tamaño, etc. Vamos a tener que indicarle qué recibe como parámetros de entrada. Es decir, cuáles son los datos, el input. Miren cómo estamos dando vuelta con todos los comentarios y conceptos desde la clase 1. El input son los datos que necesita, los datos de entrada para la función. ¿Y qué es lo que me devuelve? En general, las funciones devuelven algún número, algún dato, alguna estructura. No suelen interactuar con el usuario, salvo que yo arme una función específica que me imprima algo por pantalla o una función específica para pedirle al usuario algo. Pero en general no interactúan con el usuario. Cuando estas cosas pasan, estamos hablando de funciones puras. Más adelante vamos a seguir hablando de esto y vamos a pulir un poco la definición esta. Ahora bien, en Python, ¿cómo definimos una función? Bueno, vamos a usar una palabra reservada que es def, que viene a decir defino. Luego le voy a poner el nombre que yo quiero a la función, seguido de entre paréntesis los parámetros de entrada. Van a ser las variables que yo voy a usar como parámetros, las variables que después la función va a usar. Y como siempre en Python, lo coronamos con los 2 puntos. Y al igual que con cualquier otra estructura de Python, ahora van a venir las instrucciones que yo quiero, pero separadas por una sangría, indentadas. Todo lo que esté dentro de la función tiene que estar con esta sangría, indentadas. Vamos a poner toda la serie de instrucciones que nosotros querramos y para cuando devuelva algún valor vamos a poner la palabra return
seguida de la variable en donde esté el resultado. Esto lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a recordar un ejercicio que también vimos allá como en los momentos de donde veíamos la parte de acumuladores. Y cuando veíamos, perdón, la parte de ciclos también. Teníamos este ejercicio original, que decía escribir un programa que le pida al usuario un número entero positivo y que muestre por pantalla todos los divisores positivos de ese número. Bueno, vamos a modificar este programa, porque esto era de la práctica de ciclos. Ahora yo lo que quiero es, en lugar de escribir un programa, que escribamos una función. A las funciones en general dijimos no interactúan con el usuario, así que en lugar de pedirle al usuario, voy a decir que tome como parámetro. El resto va a ser igual. Y después vamos a hacer un segundo ejercicio también basado sobre el mismo problema, en donde vamos a transformarlo en escribir una función, que tome como parámetro, y ahora en lugar de que muestre por pantalla, quiero que esta función me devuelva la suma de todos los divisores positivos del número. Nuestros dos ejercicios, nuestros dos ejemplos van a ser estos, tomando como base el problema que ya hicimos, para que no tengamos que pensar de nuevo el algoritmo. Vamos a agarrar el programa que ya resolvimos, yo voy a agarrar el que yo resolví, ustedes pueden tomar como ejemplo el que tienen en sus cuadernos, y sobre eso vamos a trabajar. Por ejemplo, cuando yo resolví este problema, en la práctica de ciclos, lo resolví así. Esto es lo que yo hice. Después lo mejoré un poco para que no terminara con punto y coma, pero eso ahora no nos interesa. Ahora lo voy a transformar en una función. Y fíjense cómo se transformó. En lugar de tener un input, voy a entrarlo como parámetro. Primero lo defino, le pongo nombre, que el nombre va a ser muestra-divisores. Y acá entre paréntesis tengo el n. Ya no se lo pido al usuario, entra como parámetro. A partir de ese momento el n ya existe. Y el resto es exactamente el mismo programa, pero corrido un poco a la derecha. Y el segundo ejemplo, vuelvo a partir de exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a pensar como una función que devuelve un resultado. Entonces, nuevamente, no voy a tener el input. Y ahora, como no quiero que me muestre nada por pantalla, no voy a tener tampoco los print. Fíjense, def, definimos la función muestra divisores o suma de divisores. Toma como parámetro un n, ya no se lo pide al usuario. Lo que pasa es que ahora quiero devolver la suma, entonces inicializo mi variable suma y acá la voy incrementando. Y acá voy acumulando. Y finalmente, en lugar de mostrar, devuelvo a través de la variable suma. Espero que se haya quedado claro cómo se crean las funciones. Ante el problema pensamos, si no se nos ocurre cómo, miramos y pensamos primero un programa y después lo transformamos en funciones. Importante, el return va dentro de la función. Todo va separado por la sangría. Ahora, a seguir trabajando un poquito. En el próximo video vamos a usar estas funciones. Pero primero teníamos que poder crearlas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.